Después de que su esposa ganara $20 millones, pidió el divorcio y se rió mientras firmaba los papeles hasta que el juez leyó el acuerdo prenupcial. Te destrozaré en el tribunal, Holden. Nunca estarás a la altura. Siempre has estado por debajo de mí y nunca dejaré que toques mi dinero. Si crees que te vas a ir con un solo centavo de esos 20 millones, eres más tonto de lo que pensaba. Esas fueron las últimas palabras que Sloan Brooks le susurró a su esposo antes de guiñarle un ojo a su abogado de divorcio y firmar esos papeles con una sonrisa que podría romper diamantes. No tenía ni idea de que el hombre sentado frente a ella ya había orquestado el revés legal más brillante en la historia de los tribunales de divorcio usando el acuerdo prenupcial de su propio padre en su contra. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el matrimonio, el dinero y la venganza. Espectadores, ¿alguna vez han confiado en alguien tan completamente que su traición se sintió como un golpe físico en el pecho? ¿Cómo lo manejan? Dejen sus opiniones en los comentarios. La alarma sonó a las 5:30 de la mañana en el pequeño apartamento de Brooklyn, cortando la oscuridad del amanecer como un cuchillo oxidado. Holden Brooks se levantó de la cama, con el cuerpo dolorido por el hormigón del día anterior en el proyecto de rascacielos de Manhattan. A sus 32 años, las obras le habían marcado profundas arrugas alrededor de los ojos y callos permanentes. En las palmas de las manos, pero nunca se quejó. Ni una sola vez. A las 6 de la mañana, bebía café negro de un termo a grandes tragos mientras se ataba las botas con punta de acero que habían visto años mejores. El ritual matutino no cambiaba. Besar a Sloan, que dormía, en la frente, asomarse a la habitación de Tessie, de 6 años, para ver su pequeño pecho subir y bajar, y luego tomar su casco y dirigirse a la ciudad que nunca dormía. La obra en la calle 47 Este bullía de actividad a las 7 de la mañana en punto. Holden se imponía respeto entre la cuadrilla, no por ser el más ruidoso ni el más duro, sino porque trabajaba más duro que nadie. Mientras otros tomaban descansos para fumar, Holden estudiaba planos. Mientras se quejaban de las horas extras, él se ofrecía. Brooks, gritó su capataz, Tony, por encima del ruido de la maquinaria. Tu esposa ha vuelto a llamar a la oficina. Algo sobre comprar comida de camino a casa. Los demás rieron disimuladamente. Todos sabían que Sloan no trabajaba. No había trabajado desde que nació Tessie. Su familia tenía recursos, como le gustaba decir, aunque no eran precisamente ricos, solo lo suficientemente acomodados como para que Holden sintiera que siempre se estaba poniendo al día. A las 6 de la tarde, cubierto de polvo y residuos de concreto, Holden corría entre el tráfico para llegar a casa a cenar. No porque Sloan lo exigiera, sino porque esas horas de la tarde con Tessie eran el combustible que lo mantenía en marcha. Papá, chillaba Tessie, lanzándose a sus brazos a pesar de su ropa de trabajo sucia. Su sonrisa entreabierta podía disipar el estrés del día más duro. Sloan salía de la cocina con aspecto de revista. Cabello rubio perfecto, maquillaje impecable, con ropa que costaba más de lo que Holden había hecho en una semana. Era hermosa. No se podía negar. Rasgos clásicos, modales refinados, el tipo de mujer que atraía miradas al entrar en una habitación. ¿Qué tal tu día, cariño?, preguntaba, pero su atención ya estaba vagando hacia su teléfono o las noticias de la noche. Después de la cena, mientras Sloan charlaba con sus amigos del club de campo, amigos que apenas reconocían la existencia de Holden, él se retiraba a la habitación de Tessie para su ritual sagrado. La hora del cuento. Lee el cuento de la princesa otra vez, papá. Tessie susurraba, acurrucada a su lado. Mientras leía sobre valientes princesas y nobles caballeros, Holden no podía quitarse la sensación de que estaba interpretando el papel del mozo de cuadra en la historia de su propia vida. Pero las risitas soñolientas de Tessie hicieron que cada sacrificio valiera la pena. No tenía idea de que en solo unos años, todo explotaría. El jueves por la mañana comenzó como cualquier otro. Holden se fue a trabajar a las 6 de la mañana en punto mientras Sloan se entretenía tomando un café en su bata de seda. Había reducido su rutina semanal a una clase de yoga científica a las 10, almuerzo con las chicas al mediodía, compras de comestibles por la tarde. Pero hoy se sentía diferente. Tal vez era el aire de octubre fresco con posibilidades.
O tal vez fue el billete de lotería que había comprado por impulso en la tienda de comestibles de la esquina. 5 números de selección rápida que lo cambiarían todo. Raspó el revestimiento plateado con su uña cuidada mientras estaba de pie en la encimera de la cocina, medio viendo el programa matutino. El primer número coincidió, luego el segundo, su corazón se aceleró. Tercer número, coincidió. Cuarto coincidió. Cuando el quinto número alineó perfectamente, el mundo de Sloan dejó de girar. El grito que salió de su garganta rompió el silencio de la mañana, resonando por su modesto apartamento y probablemente despertando a la mitad del edificio. Se quedó mirando el billete, parpadeando con fuerza, segura de que sus ojos le jugaban una mala pasada. Pero los números no cambiaron. 20 millones de dólares. Le temblaban las manos mientras llamaba a la oficina de lotería. Luego a su madre, luego a cualquiera que la escuchara. En una hora, la noticia se había extendido por su edificio de Brooklyn como un reguero de pólvora. La señora Harrison del 3B apareció con galletas caseras. Los Johnson trajeron champán que habían estado guardando para su aniversario. Incluso el anciano señor William, que apenas hablaba inglés, apareció con lágrimas en los ojos y un abrazo de felicitación. Para cuando Holden irrumpió por la puerta a las 4 de la tarde, tras haber salido del trabajo en cuanto recibió la llamada histérica de Sloan, su pequeño apartamento estaba a rebosar de vecinos, amigos y la mitad del equipo de construcción. Encontró a Sloan en el centro de todo, radiante de alegría e incredulidad, presidiendo la corte como una reina. Cuando sus miradas se cruzaron a través de la sala abarrotada, el tiempo se detuvo. Había llegado. Su momento. Su escape de vivir de un sueldo a otro. De tener que elegir entre los útiles escolares de Tessie y la factura de la luz. Holden abrazó a Sloan, haciéndola girar mientras todos aplaudían. Luego, alzó a Tessie en brazos, levantándola por encima de su cabeza mientras ella reía sin control. Somos ricos, papá. Mamá dice que podemos comprar un castillo. La celebración duró hasta la medianoche. Se descorcharon las botellas de champán. Los vecinos compartieron historias de sus propios sueños de lotería. Y durante una noche perfecta, su pequeño apartamento parecía un palacio. Pero, después de que se fuera el último invitado y Tessie se quedara dormida abrazada a su conejo de peluche, Holden se sentó solo frente a su viejo portátil bajo la tenue luz de la cocina. Mientras Sloan dormía tras la mona y la emoción, investigó estrategias de inversión, implicaciones fiscales, fondos fiduciarios para la educación de Tessie. Página tras página de consejos financieros pasaban mientras tomaba notas con su caligrafía de obrero de la construcción. Fondos para la universidad, cuentas de jubilación, oportunidades de negocio. Quería hacer las cosas bien para que su fortuna durara para siempre. No tenía ni idea de que en tan solo 3 semanas Sloan usaría ese mismo dinero para intentar destruirlo. El billete de lotería estaba en la encimera, inocente como una sentencia de muerte. La primera semana después de ganar, Sloan parecía distraída. Se pasaba horas mirando su teléfono, navegando por páginas web de inmobiliarias de lujo y boutiques de diseñadores. Cuando Holden sugería que se sentaran juntos para planificar su futuro financiero, ella lo despedía con una vaga sonrisa. Más tarde, cariño, todavía estoy procesando todo esto, pero sus ojos habían cambiado. Ahora lo miraban a través de él, no a él. La segunda semana trajo nuevas compras. Aparecieron bolsos de diseñador en la mesa de la cocina. Joyeros caros se materializaron en su tocador. Cuando Holden preguntó por las facturas, la respuesta de Sloan fue cortante. Es mi dinero, Holden. Lo quiero. Mi dinero, no nuestro dinero. Las palabras flotaron en el aire como el humo de un incendio. Empezó a atender llamadas en el dormitorio con la puerta cerrada. Su risa se filtraba a través de las delgadas paredes, pero sonaba diferente, más aguda, más refinada, como si estuviera practicando una nueva versión de sí misma. Cuando Holden llamaba para preguntar quién llamaba, ella terminaba la conversación abruptamente. Solo mamá, nada importante. La tercera semana, Sloan apenas le habló. Se despertaba tarde, pasaba horas preparándose y luego desaparecía la mayor parte del día. De compras, según ella,
reuniéndose con asesores financieros, mirando casas en Manhattan. ¿Y qué hay del distrito escolar de Tessie?, preguntó Holden una noche mientras su hija coloreaba en la mesa de la cocina, ajena a la tensión que crecía entre sus padres. Ahora podemos permitirnos una escuela privada, la mejor escuela privada de Brooklyn. Todo giraba en torno a lo que podían permitirse ahora, nunca a lo que querían o a lo que tenía sentido para su familia. El dinero se había convertido en la respuesta de Sloan a todas las preguntas, su solución a todos los problemas, incluido el de estar casada con un obrero de la construcción. Entonces llegó el jueves que lo destrozó todo. Holden entró por la puerta a las 6:15 de la tarde. Igual que siempre, cubierto de polvo de la obra. Tessie estaba en casa de su abuela para una pijamada, algo que Sloan había organizado sin consultarle. El apartamento se sentía demasiado silencioso, demasiado vacío. Encontró a Sloan en la sala, sentada erguida como un palo en su viejo sofá. Ropa de diseñador inmaculada, un sobremanila aferrado en sus manos con manicura impecable. Su expresión era gélida, calculadora, como si hubiera estado ensayando este momento. Sin decir palabra, se levantó y le estrelló el sobre contra el pecho. El impacto lo hizo retroceder un paso y los papeles se esparcieron por la alfombra desgastada. No estás en mi clase, Holden. Eres un perdedor patético. Divorciémonos. Las palabras fueron más fuertes que cualquier golpe físico. Holden miró fijamente a la mujer que había amado durante 8 años, buscando cualquier rastro de la persona que había gritado de alegría hacía apenas 3 semanas, que lo había dejado hacerla girar por su pequeña cocina mientras los vecinos vitoreaban. Se había ido, reemplazada por esta extraña fría y cruel. ¿Cuál es mi ofensa? No firmaré esto. La sonrisa de Sloan era afilada. Nos vemos en el juzgado. Luego pasó junto a él hacia el dormitorio, sus tacones repiqueteando contra la madera como una cuenta regresiva hacia la destrucción. 21 días. Eso era todo lo que había necesitado. $20 millones para revelar quién era realmente su esposa. Las torres de cristal del centro de Manhattan reflejaban la mirada vacía de Holden mientras cruzaba las puertas giratorias del bufete de abogados de Connor Hall. Sus botas de trabajo se sentían fuera de lugar en los pisos de mármol pulido, pero ya no le importaba. Todo se sentía fuera de lugar ahora. Connor Hall había sido amigo de Holden desde la preparatoria. El chico becado que se había abierto camino a través de la Facultad de Derecho mientras Holden aprendía construcción. Diferentes caminos, misma determinación. Cuando Connor abrió su bufete hace 5 años, Holden había sido su primer cliente, ayudándolo con el papeleo para un préstamo para una pequeña empresa. Ahora Holden necesitaba un tipo de ayuda diferente. La oficina de Connor tenía vistas al río Hudson, toda caoba y libros encuadernados en cuero. Levantó la vista de su escritorio cuando Holden entró, registrando de inmediato la devastación escrita en el rostro de su amigo. Dios mío, Holden, te ves fatal. Holden se desplomó en la silla frente al escritorio de Connor. Los papeles del divorcio se arrugaron en su puño. Su voz salió entrecortada, apenas por encima de un susurro. Quiere el divorcio. 3 semanas después de ganar 20 millones. Connor se inclinó hacia adelante. Sus instintos de abogado se activaron mientras Holden le explicaba todo. El premio de la lotería, el cambio gradual, la fría mirada calculadora de Sloan al lanzarle los papeles, la forma en que desestimó a Tessie como una molestia. Dice, no estoy a su altura. Nunca lo estuve. Connor apretó la mandíbula. Conoció a Sloan en la boda de Holden. La vio apenas reconocer a los invitados de clase trabajadora mientras adulaba a los socios de su padre. Nunca le había caído bien, pero se había mantenido callado por lealtad a su amigo. Escúchame bien, Holden. En Nueva York, todo lo que adquiera uno de los contrayentes durante el matrimonio suele considerarse patrimonio conyugal, lo que significa que ella lo combatirá. Su familia tiene contactos económicos. Solo soy un obrero de la construcción que tuvo suerte al casarse con alguien de una clase superior. Connor negó con la cabeza. El dinero no cambia la ley. Pero tenemos que ser estratégicos. Se inclinó hacia adelante, observando la expresión derrotada de su amigo. Piénsalo bien. ¿Alguna vez hubo algo entre ustedes dos?
acuerdos, contratos, cualquier documento legal que pudiera importar. Holden miró al suelo, repasando en su mente 8 años de matrimonio, cuentas bancarias, pólizas de seguro, la hipoteca para la que nunca habían podido optar con solo su sueldo. No sé, nunca hablamos de asuntos legales. Su padre se encargó de la mayor parte del papeleo importante cuando nos casamos. La mirada de Connor se agudizó. ¿Qué clase de papeleo? Y entonces Holden sintió un mazazo en el pecho. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par ante la repentina comprensión. El elegante comedor, las copas de cristal, la mirada fría de Grant Harrington al otro lado de la mesa de caoba. Documentos legales esparcidos como una trampa. El acuerdo prenupcial, susurró. 8 años antes, la finca de los Harrington en el condado de Westchester se extendía sobre jardines impecables como si fuera un escenario de película. El destartalado Honda de Holden lucía patético en la entrada circular, eclipsado por el Mercedes de Grant Harrington y el BMW de su esposa. A sus 24 años, Holden nunca se había sentido tan fuera de lugar. Su único traje bueno, comprado en Men's Wearhouse con el dinero de las horas extras, parecía barato en el contexto de la elegancia de la vieja familia adinerada. Pero la mano de Sloan en la suya le infundía valor. Ella lo amaba. Eso tenía que ser suficiente. La cena de compromiso fue un evento formal. Las copas de cristal reflejaban la luz de una lámpara de araña antigua. La mesa del comedor tenía capacidad para 12 personas, aunque esa noche solo 4 estaban sentados alrededor de su superficie pulida. Grant y Margaret Harrington en extremos opuestos. Sloan y Holden, uno al lado del otro, como acusados esperando juicio. Grant Harrington llamaba la atención sin decir una palabra. Canoso, de mirada penetrante, con un traje que probablemente costaba más de lo que Holden había ganado en 3 meses. Había amasado su fortuna a través de bienes raíces comerciales, tratos inmobiliarios y tenía la mirada calculadora de un hombre que consideraba cada interacción como una transacción. La conversación durante la cena se mantuvo educadamente superficial hasta que Margaret se disculpó para ir a ver si había postre. Fue entonces cuando Grant perdió la máscara. Metió la mano en su maletín y sacó una gruesa carpeta manila, deslizándola sobre la mesa de caoba con la precisión de un maestro de ajedrez al hacer su última jugada. Si quieres a mi hija, firmarás este acuerdo prenupcial. Las palabras flotaban en el aire como humo. Holden sintió que Sloan se tensaba a su lado, pero ella no dijo nada. Su silencio lo decía todo. La voz de Grant transmitía la fría autoridad de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Todo lo que poseías antes del matrimonio sigue siendo tuyo, pero todo lo adquirido durante el matrimonio pertenece al matrimonio. Holden miró fijamente los documentos legales. Las palabras se difuminaban en densos párrafos de fácil comprensión legal. Bienes gananciales, distribución de la riqueza adquirida durante el matrimonio. El lenguaje era complejo, pero el mensaje parecía bastante simple. No entiendo toda esta jerga legal, admitió Holden, con las mejillas ardiendo de vergüenza. La sonrisa de Grant era tenue. Es un seguro, hijo. Protección para ambas partes. Sloan finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Papi, ¿es esto realmente necesario? Así es como se hacen estas cosas en nuestra familia. Holden miró a la mujer que amaba, vio el conflicto en sus ojos, la forma en que no podía sostener su mirada. Este era su mundo, su familia, sus reglas. Si la quería, tenía que acatarlas. Sin leer una palabra más, Holden tomó el costoso bolígrafo que Grant le ofreció y firmó en la última página. Me caso con ella, no con su dinero. El asentimiento de aprobación de Grant fue como una bendición. Margaret regresó con mousse de chocolate y la conversación giró hacia planes de boda y destinos de luna de miel. Grant guardó su copia del acuerdo prenupcial en un maletín y le dio una copia. El recuerdo se desvaneció cuando la voz de Connor interrumpió el flashback. Holden, ¿sigues conmigo? Holden parpadeó, volviendo a concentrarse en el rostro preocupado de su amigo. El acuerdo prenupcial. Cualquier cosa. Lo adquirido durante el matrimonio pertenece al matrimonio. Connor se inclinó hacia adelante.
Todavía tienes tu copia. Holden parpadeó, y entonces recordó el sobremanila guardado en el fondo del cajón de sus calcetines desde la noche de bodas. Sí, susurró. Todavía lo tengo. La sonrisa de Connor era depredadora. Entonces la tenemos. El juzgado de familia de Manhattan bullía con la energía de los sueños rotos y los finales amargos. La sala 3B estaba abarrotada. Se había corrido la voz sobre el caso de divorcio por lotería, atrayendo a los espectadores como buitres a un animal atropellado. Los periodistas se alineaban en las últimas filas, con sus teléfonos listos para capturar la caída del nuevo millonario de Nueva York. Las pesadas puertas de roble se abrieron con precisión teatral cuando Sloan Harrington Brooks hizo su entrada. Se deslizó por el pasillo central como una modelo de pasarela, con sus tacones de diseñador repiqueteando contra el suelo pulido. Su traje de Chanel probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente, y lo llevaba como una armadura. Todos los ojos en la sala seguían sus movimientos. Grant Harrington la seguía. 2 pasos detrás, con el cabello plateado perfectamente peinado, su expresión irradiaba la confianza de un hombre que jamás había perdido una batalla legal. Padre e hija se movían con arrogancia sincronizada, apoderándose del espacio como si fueran dueños de todo lo demás. La sonrisa de Sloan era deslumbrante y cruel al girarse hacia la galería. Su voz se oyó con claridad por toda la sala abarrotada, cada palabra diseñada para herir profundamente. Te destruiré en el tribunal, Holden. Nunca estarás a la altura. Siempre has estado por debajo de mí y nunca dejaré que toques mi dinero. Si crees que te vas a ir con un solo centavo de esos 20 millones, eres aún más tonto de lo que pensaba. Murmullos resonaron entre la multitud. Algunos espectadores parecían escandalizados por su crueldad pública. Otros parecían entretenidos con el drama que se desarrollaba ante ellos. Esto era mejor que un reality show. Las puertas de la sala se abrieron de nuevo, esta vez silenciosamente. Holden Brooks entró con Connor Hall a su lado. Su presencia contrastaba marcadamente con la de Harrington Teatrix. Holden llevaba su único traje bueno, el mismo de su boda hacía 8 años, ahora un poco apretado en los hombros por años de trabajo físico. Tessie, de 6 años, caminaba entre ellos, con su pequeña mano aferrada a la mano callosa de su padre. Llevaba un vestido amarillo de verano y parecía confundida por toda la atención, sus ojos abiertos contemplando la sala abarrotada con inocente desconcierto. El alguacil la acompañó con delicadeza a un asiento en la primera fila, donde la esperaba un defensor de menores. Designado por el tribunal. Saludó a su padre antes de acomodarse, completamente inconsciente de que todo su mundo estaba a punto de cambiar. Sloan observó este tierno intercambio con visible disgusto, luego volvió a los papeles del divorcio extendidos sobre la mesa del acusado. Su risa resonó por la sala mientras firmaba con un floreo. Cada letra, una declaración de superioridad. Te irás sin nada, se burló, sin molestarse en bajar la voz. Igual que tú llegaste a este matrimonio, una don nadie con los bolsillos vacíos y sueños imposibles. La galería estalló en susurros. Varios espectadores negaron con la cabeza ante su crueldad. Incluso la taquígrafa parecía incómoda mientras transcribía las crueles palabras de Sloan. La jueza Avery Collins entró por la puerta lateral, con su toga negra ondeando tras ella como la justicia personificada. 30 años en el tribunal le habían enseñado a leer a la gente con rapidez, y su mirada aguda evaluó de inmediato la dinámica que se desarrollaba en su sala. Todos de pie, ordenó el alguacil. Había llegado la hora de la verdad. La jueza Avery Collins se acomodó en su silla con los movimientos pausados de quien ha presidido miles de matrimonios rotos. Sus manos curtidas abrieron el expediente, y durante varios segundos, el único sonido en la abarrotada sala fue el susurro de las páginas al pasarlas. Sloan se sentó a la mesa del demandante, prácticamente radiante de confianza. Sus dedos, con manicura impecable, tamborileaban contra la madera pulida mientras lanzaba miradas triunfantes hacia la galería. Este era su momento de reivindicación, la prueba de que podía deshacerse de su marido obrero como si fuera un vestido que no le sentaba bien. Grant Harrington se recostó en su silla. La imagen de la satisfacción petulante.
Su traje caro y su sonrisa practicada irradiaban la arrogancia de un hombre que nunca había enfrentado las consecuencias de sus actos. El acuerdo prenupcial que había elaborado hacía 8 años estaba a punto de ser usado en contra de su hija. En la mesa del acusado, Holden permanecía inmóvil, con las manos callosas cruzadas sobre el regazo. 8 años de trabajo en la construcción le habían enseñado paciencia, pero esperar a que su vida se decidiera mediante documentos legales llevó incluso su resistencia al límite. Connor le puso una mano tranquilizadora en el hombro. La jueza Collins se aclaró la garganta y la sala se sumió en un silencio absoluto. Incluso los periodistas dejaron de escribir, percibiendo el peso de lo que estaba a punto de suceder. Tras revisar todos los documentos y pruebas presentados, la jueza Collins comenzó, con la voz cargada de autoridad tras 3 décadas en el estrado. Debo abordar el acuerdo prenupcial presentado por ambas partes. La sonrisa de Sloan se ensanchó. Este era el momento en que la previsión de su padre daría sus frutos de forma espectacular. La mirada de la jueza recorrió las páginas del acuerdo prenupcial con precisión quirúrgica. Su expresión se mantuvo neutral, profesional, sin revelar nada mientras asimilaba el lenguaje legal que determinaría la distribución de los 20 millones de dólares. Este tribunal reconoce la validez del acuerdo prenupcial firmado por Holden Brooks y Sloan Harrington el 15 de marzo de hace 8 años. Sloan aplaudió, incapaz de contener la alegría. Varios espectadores se inclinaron hacia adelante, esperando presenciar su victoria absoluta. Pero la jueza Collins no había terminado. Sin embargo, continuó, alzando la voz hasta llenar cada rincón de la sala. El acuerdo prenupcial establece claramente que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen al patrimonio conyugal y están sujetos a una distribución equitativa. Las palabras impactaron en la sala como un golpe físico. La sonrisa confiada de Sloan se congeló en su rostro al comprender las implicaciones. El billete de lotería se compró durante el matrimonio con fondos conyugales. Por lo tanto, los 20 millones de dólares ganados constituyen patrimonio conyugal y se dividirán equitativamente entre ambas partes. La explosión de ruido fue instantánea. La sala se llenó de jadeos como si el aire se precipitara al vacío. Los periodistas garabateaban notas frenéticamente. Los espectadores se miraban asombrados, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. La risa de Sloan se cortó a media nota, reemplazada por un sonido ahogado que era en parte conmoción, en parte rabia. Su rostro palideció cuando la realidad la azotó como un maremoto. En la mesa del acusado, Holden Brooke permanecía inmóvil, su silenciosa fortaleza finalmente visible para todos en la sala. 8 años de oír que no era lo suficientemente bueno lo habían preparado para este momento. La justicia, al parecer, podía leer los acuerdos prenupciales mejor que quienes los firmaban. La sala estalló en caos mientras el mundo de Sloan se derrumbaba a su alrededor. 10 millones de dólares. La mitad de todo lo que creía exclusivamente suyo iría al hombre al que acababa de humillar públicamente. La ironía era tan perfecta que parecía preestablecida. Sloan se puso de pie de un salto, su silla de diseño resonó hacia atrás contra el suelo de mármol. Su rostro había pasado de una confiada presunción a una furia descarada. La máscara de sofisticación finalmente se desvaneció para revelar la rabia que se escondía bajo sus pies. «Esto es imposible», gritó, con la voz quebrada por la desesperación. «Ese dinero es mío. Compré el boleto. Lo raspé. Lo gané». El mazo del juez Collins retumbó como un trueno. «Señora Brooks, mantendrá el orden en mi sala o se enfrentará a cargos por desacato». Pero Sloan estaba más allá de la razón, más allá del control que había mantenido durante todo su matrimonio. 8 años menospreciando a Holden, tolerando su vida de obrero mientras soñaba con algo mejor, la habían llevado a este momento de humillación suprema. Grant Harrington agarró el brazo de su hija, intentando jalarla de vuelta a su asiento, pero ella se apartó bruscamente. El acuerdo prenupcial que había diseñado para proteger los intereses de su familia se había convertido en el arma de su destrucción. «Bien», gritó Sloan, señalando a Holden con un dedo acusador. «¿Quiere la mitad de mi dinero? Puede quedárselo. Pero si cree que le toca la mitad, que se quede con Tessie también.
Quiero mi libertad. Quiero salir de esta patética excusa para vivir. Las palabras flotaron en el aire como veneno. La sala abarrotada se sumió en un silencio atónito mientras todos procesaban lo que acababan de oír. Una madre abandonaba a su hija de 6 años por dinero. Incluso los periodistas, más curtidos, parecían perturbados. La expresión de la jueza Collins se endureció hasta el granito. Su pluma se movía sobre los documentos legales con trazos rápidos y decididos. Que conste en acta que la señora Brooks ha renunciado voluntariamente a la custodia principal de la menor. Su voz tenía el peso de la autoridad absoluta. Por la presente, se otorga la custodia principal al señor Holden Brooks. El oficial del tribunal escoltó a Tessie desde la primera fila, su pequeña mano extendiéndose hacia su padre mientras la confusión nublaba sus ojos inocentes. No entendía la terminología legal, pero reconoció la firmeza en la voz del juez. Holden se arrodilló al acercarse su hija, abrazándola con la suave fuerza que había definido toda su perspectiva de la paternidad. Su vestido amarillo estaba arrugado por estar sentada en la dura silla de la sala, pero su confianza en él seguía intacta. Inquebrantable. Papá te tiene, susurró contra su cabello, con la voz quebrada por la emoción. Siempre. Tessie lo rodeó con sus pequeños brazos, apoyando la cara en su hombro. Nos vamos a casa ya, ¿papá? Sí, cariño. Nos vamos a casa. Detrás de ellos, Sloan se quedó paralizada en los escombros que ella misma había creado. En su desesperado intento por reclamarlo todo, había perdido lo que más importaba. $10 millones se sentían vacíos comparados con la calidez del amor incondicional de un hijo. El gavilán cayó una última vez, sellando su destino. A veces la justicia usa botas de trabajo y habla con manos insensibles. La tinta del decreto de divorcio apenas se había secado cuando Holden Brooks salió del juzgado con la pequeña mano de Tessie en la suya. No tenía ni idea de lo que le deparaba el futuro, pero de una cosa estaba seguro. No iba a desperdiciar esta segunda oportunidad. El cheque por su mitad del premio de la lotería se cobró en una semana. $10 millones. Para un hombre que había pasado su vida sobreviviendo con el sindicato. Salarios, la suma parecía una fantasía. Pero Holden no derrochó. No compró una mansión ni un auto deportivo. Abrió una cuenta de ahorros a nombre de Tessie. Se reunió con Connor Hall y un asesor financiero. Hizo preguntas difíciles, escuchó y tomó notas con su cuidada letra mayúscula. En menos de un año, Holden compró discretamente equipos y registró Brooks Build Partners. Para el tercer año, sus equipos ya estaban licitando proyectos en la ciudad. Ya no era el hombre que subía escaleras a un edificio sin ascensor en Brooklyn. Era el hombre que firmaba contratos desde una oficina alquilada en Midtown Manhattan. Tessie se mantuvo arraigada en Brooklyn, prosperando en la escuela de su barrio, donde la presencia de su padre le daba estabilidad. Los fines de semana, Holden la llevaba a clases de piano, excursiones de senderismo al norte del estado, incluso a ferias de ciencias padre-hija. Cada hito en su infancia tuvo una constante. Su padre, de pie entre la multitud, aplaudiendo con más fuerza. El camino de Sloan fue muy diferente. Al principio, fue imparable. Fotos de vacaciones en Moss, compras compulsivas en la Quinta Avenida, galas de caridad y vestidos que costaban más que la nómina mensual de Holden. Se rodeó de gente que la llamaba glamurosa, envidiaba su estilo de vida y bebía su champán. Pero el dinero se esfumó. Los hoteles de 5 estrellas se convirtieron en un hábito. Las marcas de diseñador se amontonaban en armarios que nunca abría. Las inversiones se convirtieron en estafas vendidas por corredores con labia que la veían como una presa fácil. Su teléfono dejó de sonar. Las invitaciones a fiestas se acabaron. Los amigos se mudaron a círculos más nuevos y adinerados. Para el 5º año, Holden era un fenómeno en la industria de la construcción. Respetado por su integridad, su riqueza se multiplicaba sin parar. Sloan, quien una vez rió al firmar su divorcio, estaba casi en la miseria. Y entonces llegó el colapso que nadie vio venir. La empresa de Grant Harrington, la orgullosa Harrington Holdings, se tambaleó hacia la crisis. Una serie de acuerdos desastrosos vaciaron sus reservas.
Los acreedores rondaban como tiburones. La bancarrota se avecinaba. Por primera vez en su canosa vida, Grant Harrington enfrentó la humillación de mendigar. Y el único hombre que podía salvarlos era el mismo obrero de la construcción del que una vez se burló. El coche de la Blacktown llegó a la sede central de Brooks Build Partners, con fachada de cristal. El Harrington salió más pequeño de lo que Holden jamás los recordaba. Grant, con el pelo canoso más ralo, Margaret aferrándose a sus perlas como a un salvavidas y Sloan con un vestido arrugado que parecía prestado. Los escoltaron escaleras arriba, a la oficina de Holden. El contraste era marcado. Donde antes él había entrado en su mansión con un traje barato, ahora se encontraban en su imperio. Una oficina llena de planos de proyectos urbanos, fotos enmarcadas de Holden con casco junto a Tessie en inauguraciones y premios a la excelencia en la construcción comunitaria. Holden levantó la vista de detrás de su escritorio. El tiempo había cincelado su rostro con una tranquila confianza. Ya no era solo un obrero de la construcción. Era un hombre que había construido algo duradero. Sloan habló primero, con voz temblorosa. Holden, necesitamos tu ayuda. La empresa de papá está fracasando. Sin un socio como tú, no sobrevivirá. Grant tragó saliva con dificultad, con el orgullo desmoronándose. Te juzgué mal, hijo. Ahora lo veo. Por favor. Harrington Holdings se emplea a cientos. Si lo consideras. Holden se levantó lentamente. Su mirada se movió de Grant a Sloan. Parecía más pequeña, disminuida. El fuego en sus ojos se apagó. Pensó en Tessie, ahora de 11 años, esperando en casa con la tarea extendida sobre la mesa de la cocina. Cuando no tenía nada, dijo Holden en voz baja. Seguía apareciendo por la familia. Aparecí por Tessie, por Sloan, por todos ustedes. Y se rieron de mí. Me desecharon. Los ojos de Sloan se llenaron de lágrimas. Estaba equivocado. Ahora lo veo. Por favor, Holden, danos otra oportunidad. Un largo silencio llenó la oficina, roto solo por el zumbido del tráfico de la ciudad. Holden finalmente se acercó a la puerta, abriéndola de par en par. Mis días en la construcción son para el futuro de Tessie, dijo con calma. No para la gente que me trató como si no perteneciera. Algunas puertas, una vez cerradas, permanecen cerradas. Los Harrington se quedó congelado, atónito por la finalidad de sus palabras. Holden no cerró la puerta. La cerró suavemente y el sonido resonó con más fuerza que cualquier mazo. Una vez dentro, Holden regresó a su escritorio, tomó la última fotografía escolar de Tessie y sonrió. Afuera, los Harrington enfrentaron la amarga verdad. Lo habían perdido todo, no solo dinero, sino también dignidad, respeto y al único hombre que alguna vez los amó lo suficiente como para renunciar a su orgullo. ¿Crees que Holden se equivocó al no ayudarlos? Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? No olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más historias interesantes y reales.